Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Muy buenas tardes, Andrea. Rafa, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María, a los que nos están siguiendo por facebook.com/en la iglesia, que cada día está más interesante con temas de actualidad de nuestra iglesia, con temas que nos enriquecen muchísimo espiritualmente, y también por YouTube en youtube.com/en la iglesia Radio María. Muchas gracias a todos y bienvenidos. ¿Qué tenemos para hoy, Rafa? Pues muy buenas tardes, sí, tenemos una invitada de honor que hace mucho tiempo queríamos tener aquí en este programa, y es nuestra hermana Katy Azanza, la doctora Katy Azanza. Bienvenida, doctora Katy, a En la Iglesia. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes y participar en este programa. Yo sé que ustedes llevan mucho tiempo haciendo una magnífica labor a través de los medios de comunicación y realmente les felicito porque es algo que hace mucha falta para nosotros, los miembros de la Iglesia Católica, que tenemos que aprender tanto y ponernos al día en todas las cosas nuevas de la Iglesia y lo que la Iglesia nos recomienda. Amén. Bueno, no somos nosotros, nos ponemos como instrumentos de la Virgencita y del Espíritu Santo. Fíjate, Katy, que antes de que entremos en materia, nosotros siempre ponemos el programa, hacemos una oración para ponernos en manos de la Virgen María. ¿Tú nos acompañarías y nos harías el honor de hacer esta oración? Bueno, con mucho gusto. Nosotros rezamos siempre, todos los días, una oración que realmente es muy antigua, pero que es muy popular dentro de los miembros del movimiento de Schoenstatt, y nos consagramos a la Virgen María. Y dice: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en todo mi ser, y haz todo tuyo, oh Madre, guíame, utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Amén. Amén, amén. Me fascina esta oración, me encanta. Es una oración antigua, como tú dices, pero tan linda, ¿no? Sí. Consagrándonos a la Virgencita. Claro, ofreciendo todo lo que uno va a hacer en el día, ponerlo bajo la protección de ella, pues para que nos cuide y nos ayude, ¿no? Precioso. Muy bien, doctora Katy, vamos a permitirle a nuestros oyentes que nos oyen en todas las ciudades del este de los Estados Unidos donde está presente Radio María, como Nueva York, Milwaukee, Washington, New Jersey, y otras ciudades, Houston también nos oyen, y por supuesto que a través de las redes en cualquier parte del mundo. Pero, ¿por qué no nos dices, doctora Katy, quién es la doctora Katy Azanza? Háblanos un poquito de tu historia, de tu llamado a ese ministerio de Schoenstatt, y quién es la doctora Katy Azanza.
Con mucho gusto, sí. Bueno, como ya Rafael y Andrea han dicho, mi nombre es Katy Asanza. Yo soy originalmente de Ecuador y hace más de 50 años que vivo aquí en los Estados Unidos. Mi esposo y yo somos médicos y la razón por la que venimos a este país es para tener más entrenamiento en la profesión y en la especialidad que queríamos hacer. Entonces, eventualmente nos mudamos de Nueva York a la Florida y desde allí hemos estado aquí en esta bonita ciudad de Hollywood, en Florida, que la encontramos muy tranquila, muy acogedora, y también encontramos esa linda iglesia a la que pertenecemos, la iglesia de Nativity, y ahí hemos estado todo este tiempo. Ahí se educaron nuestros hijos. Tenemos 3 y 4 nietas mujeres, por la cual agradecemos a Dios porque son un encanto para nosotros. Y también pues siempre hemos estado envueltos en las actividades de la iglesia, al servicio de la iglesia aquí en donde pertenecemos. Ahora, yo soy miembro del Movimiento Apostólico de Schoenstatt, que para muchas personas es algo nuevo, el nombre es un poquito difícil, pero poco a poco se va haciendo conocer más y más. Yo conocí Schoenstatt en Ecuador cuando estaba en el colegio, en high school, y desde allí fui miembro de un grupo, y luego cuando nos mudamos acá, pues seguimos esa vinculación con miembros de Schoenstatt, especialmente con Milwaukee, donde es el centro internacional del movimiento aquí en los Estados Unidos. Poco a poco, aquí en la Florida fue creciendo y actualmente el movimiento se ha desarrollado y tenemos incluso desde en diciembre 12 de este año, vamos a celebrar los 10 años de la construcción de un santuario de Schoenstatt aquí en el sur de Miami. Bueno, ese es un poquito como la historia mía. ¿Y por cuántos años, Katy, estás en Nativity? Más de 40 años. Wow. Sí. Más de una vida. Y entonces cuando llegas acá a Miami, a la ciudad de Hollywood, como tú lo dices, ¿tú buscas dónde se ubica Schoenstatt? ¿Cómo haces esa investigación de, bueno, voy a encontrar dónde está el grupo de Schoenstatt o qué hay de Schoenstatt acá en Miami? Bueno, cuando nos mudamos acá, yo no conocía a nadie de Schoenstatt. Entonces, lo que hicimos fue, sabíamos que en Milwaukee hay un centro internacional y unas vacaciones nos fuimos a Milwaukee a visitar, porque, no sé, una vez que tú sientes el amor de la Virgen María, que nosotros lo llamamos Mater, que es madre en latín, como que sientes esa necesidad de saber dónde está o saber algo más. Y nos fuimos, como digo, de vacaciones a Milwaukee, al centro, porque tienen ahí un lugar para que lleguen los peregrinos. Y conocimos a un sacerdote, Padre Carlos Boscan, quien ni bien fuimos a saludarle, nos dijo, yo conozco 4 personas más de Schoenstatt que viven en Miami. Ay, qué lindo. Él nos vinculó, nos puso en comunicación, y entonces cuando regresamos de las vacaciones, nos llamábamos por teléfono y nos encontramos. Y qué bien. A reunirnos, o sea, éramos muy poquitos, pero después de manera despacio, digamos, no fue una cosa rápida, tomó muchos años, el grupo empezó a crecer y el padre Carlos nos empezó a visitar y una hermana de María de las de Schoenstatt nos empezaron a visitar y bueno, ahí se fue ya formando y creciendo el movimiento. Ay, qué lindo.
Cuéntanos, Katy, como para ubicarnos, ¿qué es Schoenstatt? Bueno, Schoenstatt se describe como un movimiento apostólico dentro de la Iglesia Católica. Se fundó en 1914 en Alemania. Fue un sacerdote palotino, el padre José Kentenich, a quien nombraron director espiritual de un grupo de seminaristas, y estaba justo cuando se iba a desarrollar la Primera Guerra Mundial. El padre se dio cuenta que estos muchachos tenían una educación muy severa. Ustedes saben, los alemanes son de fama, ¿no?, de ser estrictos y severos. Sí. Y entonces eran muy severos con los jóvenes y estaban descontentos los muchachos. Entonces el padre se dio cuenta de eso y él tenía una actitud muy paternal. Y entonces les dijo, bueno, yo voy a ser su asesor, pero vamos a cambiar la manera de trabajar, ¿no? Y formó una congregación mariana poniendo todo bajo la protección de María. Y eso sirvió para que los muchachos cambiaran su actitud, fueran mejores personas, digamos. Y fue realmente el comienzo del movimiento de Schoenstatt a través de estos jóvenes. Y también lo que pasó, que a veces la gente dice son coincidencias, pero son cosas realmente de la divina providencia, que había una capillita abandonada ahí cerca del seminario y el padre vio que había necesidad de que los muchachos tuvieran un lugar para ellos, ¿no?, donde se pudieran reunir, rezar, hacer actividades, y pidió a los superiores que les dieran esa capilla y se las dieron. Entonces los muchachos la arreglaron, la pintaron. No es como ahora ustedes van a un santuario, es diferente, ¿no?, porque ahora tiene el altar y muchas cosas. No había eso, pero fue un hogar para los muchachos. Y entonces eso es lo que más tarde se transformó en el primer santuario de Schoenstatt en Alemania. El lugar donde está se llama Schoenstatt, que significa lugar hermoso, y realmente donde quiera que ustedes van a un santuario de Schoenstatt son lugares hermosos, no solamente por el aspecto físico de los santuarios, porque todos son bonitos, los jardines, los alrededores, sino sobre todo porque el santuario en sí, que viene a ser como el centro de la vitalidad de Schoenstatt, uno entra ahí y ve que es un lugar especial. Tú sientes que Jesús y María han tomado posesión de ese lugar y desde ahí te están dando las gracias del santuario. Entonces, nosotros tenemos, como les repito, la gran bendición, después de 37 años de trabajo, de esfuerzo espiritual, de lo que llamamos conquistar el santuario a través de oraciones, sacrificios, aporte económico, se pudo bendecir el santuario. Y bueno, ahí está, les invitamos en el sur de Miami, ahí estamos. Es un lugar muy bonito. Hay una casita donde ahora vive una familia cuidando el santuario y bueno, ahora con la pandemia está abierto solo los fines de semana, pero vuelvan las cosas a lo normal y esté abierto todos los días. Ya. Katy, ¿y cuál es el objetivo del movimiento apostólico Schoenstatt? ¿Qué persigue como movimiento apostólico? Bueno, Schoenstatt tiene una espiritualidad propia como cada movimiento, ¿no? Y el padre lo que quería cuando comenzó a trabajar con los muchachos es formar una persona nueva que a la vez transformara la sociedad en la que estamos. O sea, el padre
como que tenía una visión adelantada a su tiempo y se daba cuenta de los problemas graves que el mundo tenía y ahora se ha puesto peor, ¿no? Que es la separación entre Dios y la vida. O sea, para mucha gente Dios no es necesario, no nos hace falta porque el hombre indudablemente ha alcanzado muchos éxitos y ha logrado muchas cosas, pero al mismo tiempo se ha ido desligando de Dios. Entonces, los valores que antes existían pues van desapareciendo, la familia desaparece, hay tantos problemas que el padre decía hay que dar una respuesta a esos problemas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través de la protección de María, queremos ser personalidades nuevas, libres, unidas a Dios, y así poco a poco a nuestro entorno y con nuestra familia tratar de ir cambiando la sociedad, ¿no? Y bueno, en Schoenstatt hay medios muy específicos que se nos da para ayudarnos a eso. Tenemos pues en primer lugar el santuario, que es la casa de la Virgen María, decimos nosotros, donde ella está establecida y donde nos espera para darnos sus gracias. Y hay 3 gracias específicas que recibimos cuando vamos al santuario, no solamente las personas que pertenecen a Schoenstatt, sino cualquier peregrino, cualquier persona que vaya, pide estas gracias y las va a recibir. La primera es la del cobijamiento, es sentirse cobijado por el amor de Dios y por el amor de María que nos lleva a Jesús. O sea, siempre se dice que Schoenstatt es un movimiento mariano, pero es un movimiento mariano, pero no nos quedamos ahí. Es un movimiento que llamamos trinitario, porque el objeto final de esa devoción a María es que ella nos lleve a Dios Padre. Pero ella nos cobija, ella nos recibe en el santuario como mamá que es, recibe nuestras quejas, nuestros agradecimientos, nuestros pedidos, y está siempre ahí dispuesta a ayudarnos. La segunda gracia que recibimos es la gracia de transformación, que es lo que yo les decía, que queremos que las personas se transformen en personas nuevas, en personas unidas a Dios, en personas que hagan Cristo el centro de su vida. Y eso lo recibimos, es una gracia que se recibe en el santuario. Indudablemente no es algo que va a venir de la noche a la mañana, voy al santuario y pum, ya tengo la gracia, no. Ahí viene la parte humana, ¿no? Tengo yo que trabajar por esa gracia, tengo yo que educarme, tengo yo que esforzarme por ser mejor. Y la última gracia es la que se llama envío apostólico, o sea, como les pasa a todos ustedes, si ustedes conocen algo bueno, ustedes quieren compartirlo. Claro. Eso es lo que se llama el envío apostólico. Y como les digo, no es cuestión inmediata, ni uno espera que ya fui y me transformo, no. Eso es un trabajo diario, es un trabajo de día a día. Y eso es una de las cosas bonitas que a mí me gustó en Schoenstatt, que te da ciertas ayudas, ciertas indicaciones para poder llegar a eso, ¿no? Y seguir creciendo, porque Schoenstatt es un movimiento de educación. Hay muchos movimientos que son muy buenos y que deben existir, pero son piadosos, ¿no? Que es muy bueno, necesitamos eso. Pero hay otros movimientos en que te exigen un poquito más. O sea, además de la oración, de la piedad, tienes que educarte, tienes que aprender. Por ejemplo, leer la Biblia, como ustedes, bueno, como muchos de ustedes cogen las clases de Rafael, estudiar, aprender, en todo sentido, ¿no? Irnos educando, porque si no nos educamos no podemos aprender y no nos podemos transformar. Muy bien. Qué lindo. Katy, yo quería compartirles
la primera vez que yo escuché la palabra Schoenstatt. Yo tendría como unos 14 años. Yo estudié en colegio de monjas españolas, unas monjitas que eran las de del Ángel de la Guarda, se llamaban ellas. Ujú. Y así se llamaba mi colegio. Y hubo un congreso mariano, me acuerdo que fue una semana mariana. Y esa semana mariana la dirigió el movimiento Schoenstatt. Fue una semana que yo aún la recuerdo como algo que marcó mi vida, porque de hecho me tocó hacer una exposición. Yo no sabía que era la primera vez que mi colegio, o por lo menos mi año, el año en el que yo iba, asistía a un congreso mariano, una semana mariana, en donde iban y participaban varios colegios y habían varias ponencias. Y eso recuerdo que fue un evento de mucha alegría. Fue muchísimos jóvenes de varios colegios en mi país, en Bogotá, Colombia, y me marcó pues a lo que me enfrenté, porque me tocó hacer como les digo, una exposición de no recuerdo de qué, algo de la Virgen María, y me acuerdo que había muchísima alegría y toda esta parte de Schoenstatt, del movimiento, que para nosotros era una cosa totalmente nueva, era alrededor de las gracias de María y de sus cualidades que se desarrolló toda la semana. Cuéntame un poquito si ese movimiento de Schoenstatt sigue haciendo algo por los jóvenes. ¿Qué hace con los jóvenes? O si hace algunos retiros, o si hace algunas semanas. Eso es lo único que yo recuerdo. No sé si parte de la espiritualidad es atender a los jóvenes y generar estos espacios para que la juventud ame más a María. Claro, sí. En algunos países donde existe Schoenstatt, Schoenstatt está prácticamente ahora extendido yo diría, en los 5 continentes, ¿no? A más del santuario original que hay en Alemania, hay más de 220 santuarios en distintas partes del mundo, que son lo que se llaman santuarios filiales, o sea, hijos del original. Ahora, por ejemplo, en Chile, poniendo un ejemplo, el movimiento es inmenso, inmenso. Y tiene una parte muy, muy activa para los jóvenes, muy activos. Es increíble, desde pequeñitos hasta universitarios. Lo mismo pasa en Argentina y en distintos países. Ahora, refiriéndonos aquí a Miami, desafortunadamente todavía no tenemos un grupo de jóvenes estable. Tuvimos unos años un grupo de juventud femenina que fue muy activa. La mayoría de las chicas que pertenecían vivían en Weston y 3 de ellas fueron a Milwaukee a hacerse hermanas marianas. Ahora. Pero después de eso como que bajó un poco el número de la juventud, pero ahora estamos tratando de volver o sea, trabajar con los jóvenes. Tenemos ahora un asesor que él es chileno, pero en este momento vive en Austin, en Texas, y él va a venir acá a quedarse aquí un tiempo, y uno de sus objetivos es trabajar con la juventud. Con la juventud. Entonces, esperamos que en el futuro esto nos ayude mucho, porque en Austin trabajan mucho con la juventud universitaria y ahí sí tienen mucha juventud, tanto de varones como mujeres. Pero sí, una de las cosas bonitas del movimiento es que es abierto para todo estilo de vida. O sea, hay ramas que se llaman grupos de matrimonios, de señoras, de profesionales, de hombres solos, de la juventud femenina, masculina, incluso niños más pequeños. O sea que tú puedes encontrar un lugarcito donde ubicarte, porque hay para todos, está abierto para todos. Katy, tengo una pregunta que es curiosa. A mí me resulta curiosa.
Ujú. Todos los templos, por llamarlos así, de Schoenstatt, tienen el mismo estilo arquitectónico, están basados en un único modelo arquitectónico. Sí, todos los santuarios, nosotros le llamamos Ajá. santuarios, son iguales. Oh, Son iguales. ¿Y cuál es la razón? El padre fundador pensó, bueno, me voy a atrasar atrás un poquito. Cuando estalló la guerra mundial, el, el padre de la Segunda Guerra Mundial, el padre estuvo en el campo de concentración y antes de eso había mandado a algunas hermanas a Sudamérica y a Australia. Y cuando el padre estuvo en el campo de concentración, las hermanas que estuvieron en Sudamérica especialmente se sentían muy solas porque no tenían comunicación, no tenían ayuda con nadie. Entonces pensaron que podrían hacer un santuario igual, una réplica del de Alemania, y lo hicieron. Y al padre, cuando se enteró, le pareció que era una muy buena cosa. Y las hermanas, para no sentirse solas, hicieron el santuario igualito como el de Alemania, ¿no? Y de ahí, digamos, fue como la mejor decisión que tuvieron, porque desde ahí todos los santuarios filiales que hay en el mundo son exactos. ¿Y cuál es la idea? Que uno va al santuario y entras y te sientes en casa. Es tu casa. No es un lugar desconocido. Tiene el mismo altar, la misma imagen de la Virgen, los mismos símbolos. Todo es lo mismo. uh-huh. Entonces, como te digo, tú vas, por ejemplo, a Alemania y vas a un santuario y ya te digo, te sientes bien porque, ahí está la mater. Es todo familiarizado, no es todo conocido. Claro. Y entonces eso es una de las cosas bonitas también de tener un santuario igual, porque es tu casa, está ahí tu madre, es lo mismo que experimentas en cualquier lugar del mundo. Pues le prometo a nuestros seguidores que les voy a compartir fotos de Schoenstatt en Homestead, Florida, en el sur de Miami. Katy, tengo entendido que este movimiento apostólico está en 42 países alrededor del mundo y que afilia a más de 1 millón de creyentes y además de eso tiene diferentes niveles de consagración. Tienen comunidades laicas, tienen comunidades de sacerdotes y de religiosas. Sí, sí. Cuéntanos un poquito. Sí. Hay diversos niveles de pertenencia dentro del movimiento. O sea, los que tienen más entrega, si se puede decir, o su vocación es esa, son las comunidades de los padres de Schoenstatt, las hermanas de María, también hay los hermanos de María y lo que se llaman las damas de Schoenstatt, que son personas consagradas, pero no viven en comunidad. Okay. Eso es lo que se llama institutos. Okay. Después tenemos el nivel que va más bajito de ellos, es lo que se llaman federaciones, que también son grupos de personas que son matrimonios y señoras, por lo general, que se comprometen más a trabajar por el movimiento. Okay. ¿No? Sí. Y después tenemos lo que llaman las ligas, que viene a ser grupos que igual están envueltos con Schoenstatt, trabajan para Schoenstatt, pero no es mayor compromiso, o sea, es más como voluntario. A algunos de ellos se les exige ciertos requisitos, por ejemplo, parte espiritual, cuando se exige o por lo menos se
te pide confesión mensual, un director espiritual, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y hay otro nivel donde es menos compromiso y cuando deseen van al santuario, cuando deseen van a retiros, cuando deseen van a talleres que se haga, o sea, totalmente voluntario, sin mayores obligaciones. Y por último, el grupo más grande que diría yo es lo que se llama peregrinos, personas que sin permanecer a Schoenstatt visitan el santuario o se unen a alguna de las actividades, como por ejemplo, tenemos la campaña de la Virgen Peregrina, que ustedes la conocen porque tenemos unas imágenes que bueno, visitaba, esperamos que pronto regrese a las personas que quieren recibirla, ¿no? Y es una imagen de la Virgen que se llama la Virgen Peregrina, que visita las casas y lleva también las gracias que ella da en el santuario y también ayuda a que recen en familia. Y, sí, es muy variado, pero todo depende con el grado de compromiso que las personas quieran tomar. Katy, tú hace un rato nos hablabas del objetivo o de la espiritualidad que sigue este movimiento de Schoenstatt y hablabas de como la revitalización de la iglesia, basado obviamente en María. Yo te pregunto, ¿tú qué crees que nos quiera decir la Virgencita hoy para que revitalicemos la iglesia de la familia? ¿Qué crees cuál sea su mensaje en estos tiempos para que revitalicemos, le demos una nueva energía, le inyectemos un ánimo en salida, un ánimo realmente proactivo a la familia con respecto a nuestra fe? Yo creo que ese es uno de los problemas serios que tenemos en la época actual, la destrucción de la familia. La familia realmente, gracias a Dios, existen algunas familias, pero no hay ese compromiso que había antes. Incluso, por ejemplo, si una pareja joven se va a casar, dicen, bueno, si no resulta, me divorcio. O sea, es que ya de comienzo van con esa actitud negativa, ¿no? No es como antes que siempre va la familia a tener dificultades, pero se hacía un esfuerzo por resolver esas dificultades o por superar esas dificultades. Y por supuesto, en medio del matrimonio estaba Cristo, estaba Dios, pero ahora eso no existe. O sea, hemos visto hasta en nuestra misma iglesia familias que dejan al niño en el catecismo y no van a misa. O sea, hasta las cosas básicas han desaparecido de la familia. Entonces, a medida que la familia se va desintegrando, todo se va a poner peor, porque entonces no existen los valores morales que la familia da a su hijo, no existe la educación religiosa, no les enseñan a amar a Dios, no les enseñan que Dios es el creador, el centro de la vida. Y entonces los niños se educan, no quisiera usar una palabra, pero están totalmente a la deriva, no tienen una guía que sea firme y que les lleve por un camino recto. Entonces, el padre fundador siempre pensaba que si se rescata la familia es algo que va a servir mucho para el futuro no solamente de las personas, sino para el futuro de la iglesia, ¿no? Porque las vocaciones, por ejemplo, ¿de dónde surgen? De la familia. Si no hay una familia cristiana, si no hay una familia que eduque a sus hijos en ese ambiente, cada vez vamos a tener menos y menos vocaciones. Y él pensaba también que la presencia del padre en la familia es muy importante. O sea,
la madre, indudablemente, siempre decimos, es el corazón de la iglesia, de la familia, ¿no? Pero el padre es el que da ese amor. Siempre, bueno, a lo mejor habrá personas que no les guste que uno diga el padre es la cabeza de la iglesia, pero en cierto sentido el padre es la responsabilidad mayor y en la que cae la responsabilidad mayor de la educación de los hijos, de darles buen ejemplo, de tratar bien, de enseñarles a ser responsables. También lo hace, indudablemente, pero la figura del padre es muy, muy importante y eso ahora prácticamente va desapareciendo. Ustedes ven que cuando hablamos de familia hoy, la mayoría de las veces se habla de familia, la mamá y los hijos, o los abuelos y los niños, o dos hombres y niños. O sea, la familia, como se debe ver, va desapareciendo y cada vez va a ser peor. Entonces, la iglesia tiene una gran responsabilidad de tratar de rescatar esa familia. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, motivando a las parejas, dándole formación desde antes de que se casen y luego continuar ese apoyo, esa ayuda después de que se casen, no dejarlos abandonados. Hay muchos movimientos, gracias a Dios, que se dedican a trabajar con las familias, a robustecer esos valores, a guiarlos, a darles normas para educar a los niños. Y yo creo que eso es lo único que nos queda, ¿no? Tratar de educar a los matrimonios para que sean matrimonios firmes, matrimonios de valores sólidos, matrimonios que se eduquen en la palabra de Dios y que cumplan con lo que la iglesia nos pide. Sí, Katy, este movimiento apostólico tiene más de 100 años de fundado. Sí, 1914. Ajá, es decir, tiene 106 años de fundado. Sí. Y su fundador fue el padre José Kettenich. Uh-huh. Ajá, muy bien. Hace unos días se da una situación de denuncia con respecto al padre José Kettenich. Tengo entendido que se está promoviendo la canonización del padre y hay ya eso ya está adelantado en Vaticano, que está abierto un proceso de estudio para la canonización o la beatificación en principio del padre. Pero hace unos días una señora alemana salió diciendo de que hay una denuncia de abuso sexual y de maltrato a algunas religiosas por parte de este sacerdote, el fundador del movimiento de Schoenstatt, el padre José. ¿Qué nos puedes hablar sobre eso? Sí. Este artículo de esta historiadora se publicó el 2 de julio, hace poquito. Y bueno, fue, yo creo que a todos nos sorprendió por la manera como ella lo escribió y lo presentó. Pero para explicar un poquito esto, el padre Kettenich fue una persona muy avanzada para su época. Por eso mucha gente no lo comprendió, no comprendió su espiritualidad ni su manera de actuar, porque fue antes del Concilio Vaticano II. Pero cuando el padre estuvo en el campo de concentración 4 años, él regresó a Schoenstatt y realizó algunos cambios dentro de la comunidad de las hermanas marianas, las hermanas de María. Imagínense que en esa época había 2.500 hermanas. Wow.
en la congregación. Indudablemente esos cambios trajeron muchas tensiones también, ¿no? Dentro de las hermanas. Como digo, el padre empezó a hablar de un Dios Padre totalmente nuevo. Ustedes saben que antes, e incluso yo me eduqué un poco en eso, de que el Dios Padre era un padre castigaba, ¿no? No se hablaba del amor de Dios. El padre Kentenich presentó la figura opuesta de Dios Padre, un padre lleno de amor, un padre que te cuida, un padre que se preocupa por ti. Y mucha gente no le entendió. O sea, hubieron muchos puntos en los que la jerarquía en esa época no estaba de acuerdo con el padre. Otro punto que tampoco estaba de acuerdo con el padre eran los palotinos, porque el padre era palotino. Uh-huh. Y él quería, pues ya... ¿Pudieras aclararle a nuestra audiencia qué son los padres palotinos? Sí, es una congregación de sacerdotes que se dedican más que nada a ir a lugares, por ejemplo, ir al África como misioneros. Oh, okay. Es una organización más que nada misionera. Y el padre, muchas de las cosas que él tomó para el movimiento, las tomó de Vicente Palotti, del fundador. Okay. Pero otras cosas no. Entonces, bueno, eso también trajo muchas tensiones. Hubieron algunas quejas contra el padre y mandaron 2 por esta relación con las hermanas. Mandaron a un visitador de Roma, un padre Stein, y él fue y habló con las hermanas. Parece que hubieron algunas quejas de las hermanas, y el padre regresó a Roma y presentó lo que él había encontrado en sus conversaciones con las hermanas y la gente que le conocía. Entonces, después de eso, mandaron a un padre Trump, y era un sacerdote jesuita, y él fue a Alemania a investigar y preguntar y todo lo que tenía que hacer, y él fue el que recomendó que hasta que estudiaran bien este problema que se había presentado, que como digo, no fue uno solo, como en esta señora que hace la declaración el 2 de julio, presenta un solo aspecto, ¿no? De eso, que el padre abusaba psicológicamente, que dominaba a las hermanas, y etcétera, etcétera. Entonces, el padre Trump fue a Roma y presentó. Entonces, en Roma decidieron que lo más saludable era separar al padre de su obra. Fue una separación más que nada administrativa, con el objeto de tener más tiempo para investigar todas estas cosas que se habían suscitado. Entonces, a raíz de eso fue que al padre lo mandaron a Milwaukee y estuvo ahí por 14 años. Okay. Se supone que el proceso seguía. En estos 14 años, el padre vivió en Milwaukee y estuvo aislado, separado de la obra, ¿no? Y la explicación más común que se daba a los chosatianos es esa, que el padre se había separado hasta que investigaran todo lo que habían encontrado los visitadores de Roma, y también para así probar si su obra era obra de Dios o no. Muchos de estos detalles que ahora han salido no estaban a la luz, porque ustedes saben, muchos de estos procesos son secretos, se mantienen en secreto por cierto número de años. Sí, los procesos de beatificación se mantienen bajo secreto. Entonces, muchas de estas cosas no habían salido a la luz, estaban ahí,
Y sí, las comunidades de los padres y de las hermanas estaban al tanto de todas estas cosas, o tal vez la mayoría de las cosas, pero no se sabían, no se daba a la luz, no era abierto para cualquier persona. Pero justo ahora, en febrero de este año, se acaba el término de años donde tenía que estar secreto o guardado todo, abren los récords. Entonces, esta señora, la historiadora, estaba haciendo un estudio sobre el padre Trump. Y al estudiar las cosas, las apuntes del padre Trump, descubre que él tenía apuntes sobre el padre Kentenich. Y entonces ahí es que ella coge eso y publica. Pero y lo publica de una manera sensacionalista, como Exacto. si ella está dando el tubazo, dicen a nivel de prensa. Sí, como digo, sí, es verdad, hubieron acusaciones contra el padre e incluso ahora lo curioso es que cuando al padre le llamaron después de los 14 años a Roma, el Papa Pío VI, no, Pablo VI, Pío XII. Pío XII, él lo reivindicó y le permitió que vuelva a ser la cabeza de Schoenstatt, algo que no lo hubiera permitido si hubiera habido una acusación tan seria como la que ella hace. Y también cuando en el 75 se abrió el proceso de canonización del padre, le dieron carta blanca, como uno dice. Sí. Poco hubiera pasado si hubiera algo. Claro, se revocaron los decretos que lo separaban de la fundación. Sí, ahora, de todas maneras, él está pues todavía, o sea, el siguiente paso sería su beatificación, pero ahí sigue también el proceso ¿no? Y ahora con mayor razón, una vez que ha salido esto, según los comunicados de las hermanas de María y de los sacerdotes de Schoenstatt, una de las cosas que van a hacer es aprovechar esta situación para revisar todo el proceso de esos años, todo lo que surgió en esos años y llegar a la verdad, ¿no? Claro, es interesante porque la gente se piensa muchas veces que se quiere ocultar alguna información y para un proceso de beatificación todo está expuesto. Exacto. Es decir, la comisión para los santos investiga toda la historia del candidato, Claro. toda, absolutamente toda. Entonces sería tonto pensar que un proceso de beatificación van a querer esconder algo que además fue público. Claro, claro. Entonces, como te digo, lo bueno yo creo de esto es que como que ha removido especialmente a los padres y a las hermanas bueno, ¿qué más podemos hacer para aclarar esto? Claro. Entonces, para que haya transparencia en todo, ¿no? Claro. Indudablemente, tú sabes, el padre fue una persona humana, fue una persona que pasó una vida muy, muy difícil desde pequeñito, y todo eso afecta de alguna manera en el sentido, por ejemplo, el padre, según las hermanas que lo conocieron, dice que era una persona muy, muy respetuosa, mantenía siempre su distancia y tendía a ser una persona solitaria, ¿no? Y es porque él de niño, su mamá lo tuvo que dejar en un orfanato a los 9 años. Entonces, él tuvo una vida muy dura. Después en el campo de concentración igual. O sea, no fue una vida fácil, ¿no? Pero todo eso va a volverse a investigar. Y como digo, esperamos. Dios a veces se vale de las cosas torcidas o que parecen torcidas para sacar algo bueno. Y a lo mejor de esto, de una vez y por todas, se investigue a detalle todo lo que pasó en esos años que causaron el exilio al padre y se aclare todo, ¿no? Es algo bueno que puede pasar. Y como digo, los padres y las hermanas han mandado comunicaciones muy claras al respecto y bueno, ahí estamos también rezando para que todo vaya a lo mejor, ¿no? Lo mejor posible. Yo me hago una reflexión en este momento
en el que salen cosas como esta, un sacerdote que está ya en proceso de beatificación, una periodista que quizás, digamos que utiliza cierta información y la expone al público en forma sensacionalista, como decía Rafa. Eh, pero también vemos que últimamente pasa esto muy seguido, acusan a sacerdotes, de todos modos tratan es de ensuciar el nombre de ellos, ensuciar nuestra iglesia de una manera, digamos, manejada para que ese sea el objetivo. Yo me pregunto, y quizás las personas que están escuchando este programa también, ¿qué posición deberemos tomar nosotros ante hechos inciertos, ante acusaciones que no están comprobadas, ante rumores que nos llegan a nosotros, los católicos, frente a acerca de nuestros sacerdotes, acerca de nuestros párrocos, acerca de sacerdotes que conocemos? ¿Qué posición debemos tomar nosotros, siendo parte de la iglesia y siendo parte todos de una misma comunidad? Mira, desafortunadamente ha habido muchos problemas, como todos sabemos, sobre el abuso de algunos sacerdotes. Y la iglesia en un comienzo no tuvo una actitud fuerte de investigar esos casos y de separar a los sacerdotes que fueron encontrados culpables. Y entonces esa es una de las razones por las que muchas personas, especialmente los jóvenes, desconfían de los sacerdotes, porque eso pasó por mucho tiempo. Y finalmente, yo creo que gracias al Papa que tenemos ahora, al Papa Francisco, la Iglesia ha tomado una actitud fuerte en ese sentido, de investigar, por supuesto, pero mientras no se aclare el caso, la persona acusada no puede seguir trabajando, por ejemplo, con jóvenes o los separan, no como sacerdote, porque son muy pocos los casos que han hecho eso, pero sí, ha habido mucho escándalo. Ahora, yo pienso que hasta que las cosas se investiguen, y ahora no solamente es la investigación a través de las iglesias, sino también es investigación de tipo legal, hasta que se investigue bien, uno tiene que estar, como te digo, en primer lugar, en oración por esa persona que está acusada, y aceptar lo que la iglesia diga al respecto ahora, porque en los años anteriores, como digo, la iglesia no actuó con prontitud y con rectitud. Y por eso, volviendo a esta acusación del padre, eso es lo que ha hecho que esto se vuelva más escándalo, porque ahora cuando uno oye abuso sexual, inmediatamente tú dices, es culpable. Y eso hace que se vendan las noticias, ¿no? No es como antes. Ahora se ven las cosas de distinta manera que se veían hace 70 años o 80 años cuando estas cosas sucedieron. Eso no justifica tampoco que no se saque a claro si es que pasó lo que sea que haya pasado, pero sí, hay que investigar, hay que llegar a buscar qué realmente pasó, sea quien sea, y que sean personas las que hacen toda la investigación, que sean personas capaces y que busquen la verdad sobre todo, ¿no? Y comunicar esa verdad, porque nadie está... Yo pienso que hay cosas que no se deben mantener ocultas, especialmente ese tipo de cosas. Ahora. Sí.
Bueno, Sí, realmente esos 3 puntos que tú tocaste son importantísimos que todos nosotros digamos, los sigamos. La oración por la persona que está siendo acusada o investigada o acusada injustamente, no lo sabemos. Oración por ese sacerdote porque finalmente es un consagrado y un elegido de Dios. Y también buscar la verdad, como tú lo dices, buscar la verdad, pero con ánimo de que ese mal no se vuelva a repetir, no con el ánimo de juzgar, no con el ánimo de señalar, sino con el ánimo de tomar las medidas necesarias, por supuesto, por parte de las autoridades de la Iglesia, para que ese daño no se vuelva a repetir. Somos humanos y el mismo Jesús nos dejó ese mensaje, bueno, no juzguéis y no serás juzgados, con la vara que midas serás medidos, así que oremos porque esta situación se resuelva, se aclare y que pues tome el camino mejor para todos los que pertenecen a este movimiento de Schoenstatt. Gracias. muy bien, pues así llegamos al final ya de este programa, Katy, agradeciéndote tu tiempo, tu disposición y toda la información que nos has compartido de corazón. Muchísimas gracias por estar en la iglesia. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un gusto participar y conversar con ustedes. Gracias, Katy, te agradezco. Dios te bendiga y seguir guardadita durante esta cuaresma. Esta cuaresma, no, esta cuarentena. Cuaresma. Cuarentena. Gracias, gracias. Bueno, de esta manera llegamos al final de En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo. Andrea. Esperamos vernos otra vez el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Radio María y Dida G, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor.